Bueno, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la esquematización del boleto de compraventa en el nuevo Código Civil y Comercial. Asimismo, vamos a ver su ubicación en la esfera de los derechos personales y dentro de los derechos reales. Como ustedes saben, para constituir un derecho real, el Código Civil y Comercial, respetando el criterio histórico de nuestro código, exige en su artículo 1892 la concurrencia del título suficiente y el modo suficiente. ¿Sí? El código entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas exigidas por la ley, en donde existe capacidad y legitimidad en el transmitente para constituir o transmitir ese derecho real y capacidad en el adquirente para recibirlo. A su vez, en materia inmobiliaria, la forma prevista en nuestro régimen es la de la escritura pública, ¿sí? Eso lo está contemplando el artículo 1017 del Código Civil. Hacemos la salvedad de que nuestro régimen no exige la escritura pública como un acto ad solemnitatem, sino como ad probationem. Es decir, que la ausencia de escritura pública no anula el contenido del acto jurídico, sino que eh, sirve como prueba de ese acto que eventualmente deberá elevarse a escritura pública para que quede configurado el derecho real. Conjuntamente con este elemento concurre el modo suficiente, que en el caso de derechos reales es la tradición. Esto lo prevé el artículo 1892 que ya mencionamos y el artículo 750 del Código. El 750 dispone que antes de la tradición de la cosa el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre ella. Por lo tanto, mientras no esté cumplida esa tradición, yo no puedo ser titular de un derecho real. Acá se hace una distinción si la cuestión transita entre transmitente y adquirente o frente a terceros. Entre transmitente y adquirente, la doctrina tiene dicho que en realidad es suficiente el mero consentimiento, es decir, que el transmitente haya manifestado que hizo entrega de la posesión al adquirente y el adquirente que manifieste que ya la recibió. Frente a terceros, la tradición solamente puede cumplirse mediante la entrega efectiva de la cosa, es decir, mediante actos materiales que coloquen al adquirente en la posesión de ella. En el caso de los inmuebles, esta función únicamente puede cumplirse con la ocupación efectiva, ¿sí? No, la entrega de llaves es un acto simbólico, pero no suple la ocupación efectiva por parte del adquirente. Bien, en este contexto debemos ubicar, mejor dicho, la situación de aquella persona que cuenta con boleto de compraventa. Nosotros vamos a ver en otra entrega que el actual Código Civil y Comercial protege al comprador por boleto en dos esferas. En los casos en que sea adquirente por boleto y no haya recibido la posesión, vamos a encontrar que el código lo protege en el artículo 1170, ¿sí? En uno de los supuestos que se prevén en dicho texto, y también lo protege en el 1171. En el caso del 1170, el conflicto que va a resolver el código es aquel en donde exista derechos sobre la misma cosa respecto de un adquirente por boleto que no recibió la posesión frente a un acreedor que trabó medidas cautelares. En el caso del 1171 va a arreglar el conflicto entre el concurso o quiebra del vendedor fallido y el adquirente por boleto de fecha cierta que pagó más del 25% del precio. Las especificaciones sobre los alcances de estos dos artículos los vamos a ver en la próxima entrega. Bien, retomando la situación del
adquirente por boleto. Decíamos que el adquirente por boleto puede ser unida a la posesión o sin posesión, ¿sí? Si nosotros lo tenemos que enmarcar dentro del adquirente por boleto que recibió la posesión de la cosa, debemos necesariamente remitirnos a las disposiciones del Código Civil y Comercial en torno a, a los tipos de posesión que reglamenta, ¿sí? En la clasificación más importante que tiene nuestro código es la que surge del 1916, en la que se dispone dos tipos de posesiones, digamos en primer término, que es la posesión legítima y la posesión ilegítima. ¿Sí? ¿Cuándo hay posesión legítima? Cuando se ejerce un derecho real constituido en conformidad a las disposiciones del código. En materia inmobiliaria, que es lo que nos interesa en relación al boleto, esa circunstancia está dada por dos elementos que ya mencionamos, los previstos en el 1892, título suficiente y modo suficiente. Recordando, y acá digamos pongamos particular atención, que el título suficiente en materia inmobiliaria debe conllevar la forma de la escritura pública, exigido en el artículo 1017 del Código, ¿sí? Bien, retomando las previsiones del artículo 1916. En ese artículo se dispone entonces que la posesión es ilegítima cuando no se ejerce un derecho real constituido en conformidad a las disposiciones del Código, ¿sí? Si nosotros partimos de la base de que el boleto de compraventa no es un título suficiente, en definitiva vamos a llegar a la conclusión de que el poseedor con boleto de compraventa es un poseedor ilegítimo, ¿sí? No podemos calificar nunca a un poseedor con boleto de compraventa como poseedor legítimo, es decir, no es titular de un derecho real. Vamos a hacer una breve mención a ciertas posturas que esgrimen algunos autores en relación al actual artículo 1916 del Código, porque si uno lee detenidamente las previsiones, se va a encontrar que el Código dispone que existen dos tipos de relaciones de poder en nuestro sistema legal vigente. Las relaciones de poder en el ámbito de los derechos reales y las relaciones de poder en el ámbito de los derechos personales, ¿sí? Esto, a su vez, debemos analizarlo teniendo en consideración lo que dispone el 1914 del Código. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las relaciones de poder, donde las más trascendentes son la posesión y la tenencia, transitan en dos esferas distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poseedor se comporta como titular del derecho real, ¿sí? Aun si no lo tuviera. Lo que importa es que tiene la cosa bajo su poder y su intención deliberada de comportarse como titular. En el caso de la tenencia, el tenedor en realidad reconoce un mejor derecho en otra persona, ¿sí? Un inquilino, un comodatario, siempre reconocen un mejor derecho en el locador, en el comodante, etc. Por lo tanto, nuestro código establece que las relaciones de poder pueden ser legítimas o ilegítimas, ¿sí? Y que la legitimidad está dada por el ejercicio de un derecho real o personal constituido en conformidad a las disposiciones del Código. Esta mención que se hace en el 1916 ha llevado a cierta doctrina, tales como Kipper, Mariani de Vidal, Adriana Bella, que han sostenido que, bueno, actualmente el poseedor con boleto sería un poseedor legítimo, ya que el 1916 establece que la posesión será legítima, perdón, la relación de poder será legítima cuando se trate del ejercicio de un derecho real o personal. En definitiva, si bien estos autores entienden que el derecho real no existe en los casos de posesión más boleto, sí, por otro lado, concluyen que se trata de un derecho personal, y como el código califica estas relaciones de poder como legítimas en función de considerarse la existencia de un derecho personal, califican al poseedor con boleto como poseedor legítimo. Si nosotros entendemos que esto es un error, en realidad
las previsiones del artículo 1916 solo deben entenderse en función de lo que dispone el artículo 1914, que es decir, que hay dos tipos de relaciones de poder, las que orbitan en la esfera de la posesión y aquellas que ocurren dentro de la tenencia. Por eso es que el Código habla de relaciones de poder legítimas cuando se trata del ejercicio de un derecho real o personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ejercicio de un derecho real, nos referimos a los casos en los que hay título suficiente y modo suficiente. El boleto no lo es. Y cuando hablamos de derecho personal, hablamos de los supuestos en los que el sujeto ingresó en el contacto con la cosa, es decir, en esa relación de poder, reconociendo un mejor derecho en otra persona. ¿Y dónde ocurre esto? En los contratos de locación, por ejemplo, en donde el tenedor, el inquilino, reconoce un mejor derecho en el locador. Sin embargo, ese tenedor ejerce legítimamente esa relación de poder. ¿Por qué? Y bueno, porque accedió a ella mediante un contrato en el cual se le entregó el uso de la cosa, ¿sí? Una tenencia ilegítima eventualmente sería si, por ejemplo, ese contrato de locación prohíbe el subarrendamiento y no obstante esta prohibición, ese inquilino subarrienda el inmueble a un tercero y ese subocupante, ese sublocatario, recibe la cosa. Claramente ahí estaríamos frente a un supuesto de relación de poder ilegítima. ¿Por qué? Y bueno, porque el contrato base, el contrato de locación base, prohíbe ese subarrendamiento. Ahora bien, el caso del boleto de compraventa, el adquirente por boleto nunca va a reconocer un mejor derecho en otra persona. Y esto es absolutamente aceptable y válido, porque aquel que recibe el inmueble con boleto de compra-venta lo hace con la intención de convertirse en propietario. Nunca tiene en miras reconocer un mejor derecho en otra persona. Por lo tanto, la calificación que tenemos que hacer del adquirente por boleto siempre tiene que ser teniendo en miras la posesión y nunca la tenencia. Y dentro de esta contextualización, claramente el adquirente con boleto es un poseedor ilegítimo, ¿sí? Ahora bien, dentro de la posesión ilegítima tenemos a su vez otra clasificación que es la posesión ilegítima de buena fe y de mala fe, ¿sí? ¿Cuándo la posesión es ilegítima de buena fe? Bueno, cuando el adquirente está convencido de la legitimidad de su posesión. Es de mala fe cuando sabe que la posesión que recibe es ilegítima, ¿sí? Es decir, hay buena fe cuando el sujeto piensa que lo que está adquiriendo es un derecho real. En cambio, hay posesión de mala fe cuando sabe que efectivamente no está recibiendo un derecho real. En el caso del boleto de compraventa, se discutió mucho tiempo de cómo calificarlo. Si uno tuviese que aplicar de manera estricta esta previsión legal y deberíamos concluir que el adquirente por boleto es un poseedor ilegítimo de mala fe. ¿Por qué? Y bueno, porque aquel que adquiere sin la forma requerida por la ley no puede ser calificado de buena fe. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en nuestro código actual, los artículos 1170, 1171, incluso el artículo 1018, cuando habla de la facultad que tiene el adquirente por instrumento privado que debió ser hecho por escritura pública de exigir el otorgamiento de la escritura, también las previsiones del artículo 756, que veremos en otra entrega, debemos concluir que el adquirente por boleto es un poseedor ilegítimo de buena fe. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro Código Civil y Comercial, y ni siquiera el Código Civil derogado, jamás protegerían a un poseedor de mala fe, en ningún caso. Por lo tanto, solo podemos pensar que la legislación vigente considera la protección del adquirente por boleto teniendo en miras que es un adquirente de buena fe, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para resolver este interrogante que nos plantea, este desafío que nos plantea nuestro sistema legal
de entender que la buena fe va ligada al convencimiento de que tengo un derecho real con el hecho de que efectivamente el boleto de compraventa carece de la forma que exige la ley. Bueno, en realidad lo que se ha utilizado para sostener la buena fe del poseedor con boleto es que aquel que recibe un boleto de compraventa lo hace por haber contratado con el titular de dominio, ¿sí? Y en realidad en este contrato, si bien el adquirente tiene pendiente la escritura pública como forma para adquirir el derecho real, puede entrelazar su situación jurídica actual con la del titular de dominio. Es decir, viene a recibir los derechos del titular de dominio y le queda como elemento o como requisito, digamos, pendiente elevar ese acuerdo a escritura pública, ¿sí? Uno de los, nosotros decimos que uno de los problemas que ha traído la aparición del boleto de compraventa es que de alguna forma altera las cuestiones lógicas de los derechos reales. Los derechos reales son, en su configuración, son propios de una estructura lógica, ¿sí? Al tener como elementos básicos el título suficiente y el modo suficiente, su estructura es relativamente lógica y uno puede encuadrar la naturaleza jurídica de un derecho de acuerdo a si cumple o no con estos elementos. Ahora, el boleto de compra-venta viene a ser una especie de piedra en el zapato en términos de derechos reales, porque aquel que adquiere por boleto pretende adquirir el derecho real y sin embargo no lo tiene. Ahora, tampoco podemos desatender la situación del adquirente por boleto, ¿sí? Acá aparecen, en cuanto a por qué se da este fenómeno de boleto de compraventa, digamos, hay varias ideas. Por ahí Mariani Vidal dice que el boleto de compraventa fue un instrumento que nació en el corretaje inmobiliario, teniendo en cuenta que las escrituras demoran para su autorización entre 30 y 45 días y a veces la dinámica del negocio de los martilleros necesita de mayor celeridad. Entonces, como elemento de resguardo, empezaron a otorgar o digamos a proponer el otorgamiento de boletos de compraventa. Otras ideas trasuntan por el camino de que el boleto de compraventa es un elemento que nació en las clases más vulnerables de la sociedad, en los sectores más desfavorecidos, en donde el acceso a la escritura pública termina siendo realmente complejo por los elevados costos que conlleva, y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios. Entonces encontraron en esta figura del boleto una forma de obtener los derechos relegando el otorgamiento de la escritura para una instancia futura. La realidad es que esta instancia futura nunca llegó y lo que han encontrado en realidad es el amparo en el boleto. Esta circunstancia no fue ajena a nuestros legisladores, tal es así que en el artículo 2355 infine del Código de Drogados ya se vio la primera protección, y con una redacción errática, pero digamos tenía como finalidad proteger al adquirente por boleto. Bien, aparece una segunda disyuntiva en el régimen, que es cómo calificar al boleto de compraventa dentro dentro del esquema de la posesión ilegítima de buena fe. ¿Por qué? Bueno, porque existe un error habitual en el ejercicio de la profesión, que es considerar que
el poseedor con boleto tiene un justo título y eso le habilitaría a ir por el camino de la prescripción breve. Esto no es así en absoluto. El justo título en su génesis es un acto jurídico revestido de la forma que exige la ley, que en el caso de los derechos inmobiliarios es esa forma de la escritura pública. Ya hemos dicho que el boleto no podemos encuadrarlo como un supuesto de título instrumentado por escritura pública, por lo tanto no podemos calificar al boleto como justo título, ¿sí? Es decir, que más allá de considerar que cuando hablamos de posesión unida al boleto estamos pensando en una posesión ilegítima de buena fe, no podemos calificar ese boleto de justo título. En definitiva, el poseedor que tiene boleto de compraventa y que no llega a obtener la escrituración, solo tiene como vía de regularización de su derecho la prescripción larga, es decir, la prescripción de 20 años, ¿sí? Recordemos que para la prescripción breve nuestro sistema exige la concurrencia de justo título y buena fe. Si bien podríamos admitir a la figura del boleto como un poseedor de buena fe, nos está faltando el otro elemento que exige nuestro régimen actual, que es el justo título, ¿sí? En función de esto, el, el poseedor con boleto solo tiene como alternativa para bonificar, para legitimar su posesión, la prescripción larga, es decir, una acción de prescripción 20 años. Bien, ¿cómo ubicamos y cómo esquematizamos al boleto de compraventa en el código? No, digamos, entendemos que se perdió otra oportunidad, una nueva oportunidad de encontrar una esquematización de nuestro régimen en materia de boleto de compraventa y hemos vuelto, digamos, a las normas que están dispersas dentro de la codificación. Vamos a encontrar que tenemos situaciones que atañen a la regulación del boleto y a la resolución de conflictos que plantea la existencia del boleto en el artículo 756. ¿Sí? El 756 regula los conflictos que se dan entre personas acreedoras a la obligación de obtener el derecho real. Por otro lado, digamos claramente, el 756 está reglado dentro de las obligaciones. Por otro lado, aparecen los artículos 1170 y 1171 que está dentro del libro de contratos y en particular del contrato de compra-venta y reglamenta los conflictos que se dan entre acreedores que trabaron medidas cautelares y el sujeto que tiene el boleto de compra-venta, ya sea con posesión o sin posesión. Vamos a ver en otro video que tanto el 1170 como el 1171 incluso protegen en determinados supuestos al adquirente por boleto que no recibió la posesión. Y por último, tenemos la situación del boleto en el contexto de los derechos reales, ¿sí? Tenemos como premisa el artículo 1892, en el que regula la exigencia del título suficiente y modo suficiente para adquirir el derecho real, y a su vez tenemos los artículos 1914 y 1916 en función de la clasificación de la posesión. Ya hemos dicho que el boleto de compra-venta unido a la posesión constituye una posesión ilegítima de buena fe. Finalmente, debemos apuntar un último aspecto en esta primera etapa de las entregas que vamos a hacer, que es la que surge del artículo 1893 del Código. El artículo 1893 nos habla de que la posesión, perdón, que el derecho real debe publicitarse. Esta publicidad puede darse de dos maneras, como publicidad registral o publicidad posesoria. Sí, ya hemos dicho que el boleto no implica la existencia de un derecho real, pero vamos a ver que este 1893, si uno lo une al artículo 1170, en el cual se prevé la registración del boleto, podríamos encontrar que incluso se puede oponer un boleto mediante la registración en los registros inmobiliarios. Ahora bien,
También la última parte del 1893 introduce, aunque de manera indirecta, un tercer tipo de publicidad que es la publicidad cartular. La publicidad cartular es aquella que surge del examen de los documentos, es decir, no es la publicidad que se vislumbra a través de relaciones de poder como es la posesión, ni a través de la inscripción registral, sino del acceso que un tercer interesado puede tener a la consulta de documentos por los cuales se instrumentan derechos reales. ¿Sí? Si bien la última parte del 1893 dice que el tercero interesado no puede ampararse en la buena fe si conoció el título del derecho real, eh, está referido claramente al título suficiente, es decir, a la escritura pública, nos abre este 1893 la posibilidad de considerar a la publicidad cartular como un tercer tipo de publicidad. ¿Sí? ¿A qué apuntamos con esto? A que un tercer interesado que pretenda invocar derechos sobre un inmueble en el cual se otorgó un boleto de compraventa y tuvo acceso, tuvo conocimiento de ese boleto de compraventa, no va a poder invocar su buena fe. ¿Sí? Para plantearlo en términos prácticos, si un sujeto titular de dominio otorga boleto de compraventa a un tercero y a su vez, como mantiene, digamos, desde el punto registral el dominio del inmueble, constituye un derecho real de hipoteca en favor de otro, si ese acreedor hipotecario, previo a la constitución de la hipoteca, conoció ese boleto de compraventa, no va a poder invocar su buena fe. ¿Por qué? Porque tuvo acceso a un documento por el cual se dejaba constancia de que un titular de dominio había otorgado un boleto, ¿sí?, a un tercero de manera previa a la hipoteca. ¿Sí? Bien, para resumir esta entrega, entonces podemos decir que actualmente nuestra legislación no ha esquematizado en un cierto número correlativo de normas la figura del boleto, sino que vamos a encontrar que el boleto va a estar previsto y va a tener protecciones en el ámbito de los derechos personales, en el artículo 756 en materia de obligaciones, en los artículos 1170 y 1171 en materia de contratos, y en los artículos 1892, 1893, 1914 y 1916, entre otros, en materia de derechos reales. Bueno, con estas últimas palabras damos por concluida esta entrega referida a la ubicación y sistematización del boleto dentro del Código Civil y Comercial.